El aire acondicionado de mi sedán Mercedes ronroneaba suavemente, un contraste casi insultante con el calor abrasador que subía del asfalto de la autopista 405. Eran las 3 de la tarde en Los Ángeles, y el tráfico, como de costumbre, era una serpiente de metal brillante que se arrastraba agonizantemente lenta hacia el aeropuerto LAX. Mis manos apretaban el volante forrado en cuero con tanta fuerza que mis nudillos estaban blancos, pero no era por la impaciencia de perder mi vuelo nocturno a Chicago. Era el agotamiento. Ese tipo de cansancio que se te mete en los huesos, que no se cura durmiendo, sino llorando, aunque hacía años que yo había olvidado cómo llorar de verdad. Habían pasado 3 días desde que papá, mi viejo Ignacio Villalobos, había exhalado su último suspiro en esa cama de hospital estéril. 3 días de coordinar flores, de elegir ataúdes, de escuchar los llantos histéricos de Yolanda, mi madrastra, y de aguantar las miradas de soslayo de mis hermanos, Rogelio y Lidia. Yo había estado volando de un lado a otro, literalmente y figurativamente, entre mi oficina central y la casa familiar, asegurándome de que todo fuera perfecto. Porque eso es lo que hacía Mireya Villalobos, resolver problemas. Pagar facturas. Hacer que las cosas feas se vieran bonitas. Miré por el espejo retrovisor. Mis ojos, oscuros como los de papá, tenían unas ojeras que ni el corrector más caro podía tapar. Recordé la última vez que lo vi consciente, hace una semana. Él intentó levantar la mano, esa mano grande y callosa que solía oler a tabaco y a loción Old Spice barata. Quería decirme algo. Sus labios se movieron, formando una sílaba que parecía mi nombre. Re. Pero antes de que pudiera terminar, Yolanda entró en la habitación como un torbellino de perfume dulce y ansiedad, apartándome para acomodarle la almohada, cortando nuestro último momento de conexión. Siempre había sido así. Siempre había alguien o algo interponiéndose entre papá y yo. El teléfono, conectado al tablero digital del coche, vibró violentamente, sacándome de mis pensamientos. 3:42 de la tarde. Martes. La pantalla mostró el nombre, Rogelio. Suspiré, sintiendo una punzada de ansiedad en el estómago. Seguramente quería más dinero. Ayer había sido el tema del ataúd. Quería el modelo presidencial, caoba maciza, forro de terciopelo color crema, manijas de bronce. $8,000. Yo había transferido el dinero sin rechistar a la cuenta de la funeraria, sumándolo a los 7,000 del depósito inicial para el catering y las flores. $15,000 en menos de 24 horas. Para Rogelio, el dinero era como el agua del grifo, simplemente salía cuando lo necesitabas, sin preguntarte de dónde venía el suministro. Asumí que esta vez sería sobre los músicos. Habían insistido en un mariachi de 12 piezas para el cementerio. Papá amaba la música, había dicho Lidia, con los ojos llenos de lágrimas, mientras revisaba su maquillaje en el espejo de mano. El tráfico se detuvo por completo. Aproveché para mirar el mensaje, esperando una solicitud de transferencia bancaria o una pregunta sobre el horario del vuelo. Pero no era una pregunta. El texto brillaba en la pantalla, nítido, cruel, definitivo. Mis ojos recorrieron las palabras una vez. 2 veces. Sentí que el aire abandonaba mis pulmones, como si alguien me hubiera golpeado en el plexo solar con un bate de béisbol. El ruido de los claxones a mi alrededor se desvaneció, reemplazado por un zumbido agudo en mis oídos. No podía ser real. Tenía que ser un error de autocorrector, una broma de mal gusto, una pesadilla inducida por la falta de sueño. Pero el mensaje seguía ahí, parpadeando con una maldad digital. No vengas al funeral de papá mañana. Es solo para la familia. No eres bienvenida. Hemos decidido que ya no perteneces con nosotros. Busca tu propia manera de despedirte. No te molestes en tratar de hacernos cambiar de opinión, Rogelio. Me quedé mirando el nombre de mi hermano. Mi hermano pequeño. Al que le enseñé a atarse los zapatos. Al que le pagué la fianza aquella vez que lo detuvieron por conducir ebrio en Tijuana. Al que le había comprado ese reloj Tag Heuer que le gustaba presumir en Instagram. No eres bienvenida. El coche de atrás tocó la bocina, un sonido largo y agresivo.
El tráfico había avanzado unos metros. Pisé el acelerador automáticamente, mis manos temblando incontrolablemente. Necesitaba salir de la autopista. Ahora. Antes de que me desmayara o estrellara mi coche de $100,000 contra el muro de contención. Vi la señal de una zona de descanso a medio kilómetro. Giré el volante bruscamente, cortándole el paso a una camioneta que me pitó furiosa. No me importó. Entré en el aparcamiento, frené en seco bajo la sombra de un eucalipto polvoriento y puse el coche en park. El silencio dentro del coche era ensordecedor. Volví a mirar el teléfono. El mensaje no había cambiado. Leí el mensaje por tercera vez, diseccionando cada palabra como si fuera un contrato legal. Solo para la familia. Esa frase dolía más que cualquier insulto directo. Durante 38 años, yo había sido la roca de esa familia. La proveedora. La solucionadora. Y ahora, en el momento más sagrado, en el momento de decir adiós al hombre que me dio la vida, me reducían a una extraña. A una intrusa. Sentí una oleada de frío recorrerme la espalda, erizándome la piel de los brazos. No era tristeza. Todavía no. Era incredulidad. Mi mente, traicionera, viajó 15 años atrás. El día de mi graduación de la universidad. Me graduaba con honores en administración de empresas. Había trabajado 3 turnos, sirviendo mesas y limpiando oficinas, para pagar mi matrícula sin pedirle un centavo a papá, que ya estaba luchando con las deudas de juego de Yolanda. Esperé en el auditorio, con mi toga y birrete, buscando entre la multitud las caras de mi familia. Nunca llegaron. Cuando llegué a casa, con el diploma en la mano y el corazón arrugado, los encontré en el jardín. Estaban celebrando. Había pastel, globos y música. ¿Qué pasa?, pregunté. Yolanda me miró con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Ay, Mireya, se nos pasó la hora. Es que Rogelio metió su primer gol en el torneo de la Liga Infantil y tuvimos que ir a celebrarlo. Ya sabes, es su futuro. Rogelio tenía 12 años. Yo tenía 23 y acababa de asegurar mi futuro con sangre y sudor. Pero el gol de Rogelio era más importante. Siempre fue así. Rogelio, el niño de oro, el varón que continuaría el apellido Villalobos, aunque lo único que continuaba era la tradición de tomar malas decisiones financieras. Lidia, la princesa delicada que necesitaba protección. Y Mireya. Mireya era la mula de carga. La resistente. La que no necesitaba tanta atención porque era fuerte. No te molestes en tratar de hacernos cambiar de opinión. La audacia de esa frase me hizo soltar una risa corta, seca, sin humor. Rogelio, un hombre de 32 años que todavía vivía en el garaje reconvertido de la casa de sus padres, dándome órdenes a mí. El mismo Rogelio que ayer me envió 3 emojis de manos rezando y un corazón cuando le confirmé que el dinero del ataúd estaba en la cuenta de la funeraria. ¿Qué había cambiado en las últimas 12 horas? Revisé nuestro historial de chat. Ayer, 10:15 de la mañana, hermanita, ¿crees que puedas cubrir lo de las flores extras? Mamá quiere orquídeas blancas, dice que a papá le daban paz. Ayer, 10:20 de la mañana, hecho. Ya hablé con la florista. Ayer, 8:30 de la noche, gracias, Mireya. Eres la mejor. Nos vemos mañana en la funeraria. Y ahora esto. Una sospecha oscura empezó a formarse en mi mente. No era un arrebato emocional. El tono del mensaje era demasiado formal, demasiado estructurado para el estilo habitual de Rogelio, que escribía con faltas de ortografía y abreviaturas callejeras. No perteneces con nosotros. Eso sonaba a Yolanda. Sonaba a una sentencia dictada por un juez, no a un hermano dolido. Mis manos seguían temblando, pero mi respiración se estaba volviendo más lenta, más controlada. El frío en mi espalda estaba siendo reemplazado por otro tipo de frío. Uno interno. El frío del cálculo. ¿Por qué hacerlo ahora? ¿Por qué esperar hasta que todo estuviera pagado? La respuesta era tan obvia que me dio náuseas. Porque todo estaba pagado.
Ya no me necesitaban para firmar los cheques del funeral. Ya habían extraído lo que requerían, el ataúd de lujo, la recepción para 200 personas, la misa solemne. Ahora que la logística estaba cubierta, mi presencia solo era un recordatorio incómodo de quien pagaba realmente la fiesta. Yo era la mancha en su cuadro familiar perfecto. La solterona exitosa que hacía que el marido desempleado de Lidia y el emprendimiento fracasado de Rogelio se vieran mal. Querían llorar a papá sin la sombra de su hija mayor proyectándose sobre ellos. Querían ser los Villalobos dignos y respetables, no los parientes pobres de la empresaria que se cree mucho. Miré el reloj del tablero. 4:05 de la tarde. Faltaban menos de 18 horas para el servicio. Muy bien, Rogelio, susurré al habitáculo vacío de mi coche. Mi voz sonó extraña, metálica. Si eso es lo que quieres, vamos a jugar bajo tus reglas. Pero antes, necesitaba confirmación. Necesitaba escucharles decirlo. Necesitaba que me miraran a los ojos, aunque fuera a través de una línea telefónica, y me dijeran que mi dinero era bienvenido pero yo no. Marqué el número de Rogelio. 1 tono. 2 tonos. Buzón de voz. Hola, estás con Rogelio. Deja tu mensaje y si es sobre negocios, ya sabes, hablemos de lana. Cerré los ojos con asco. Marqué a Lidia. Directo a buzón. Marqué a Yolanda. Buzón. Marqué al tío Carlos, el hermano de papá, un hombre que siempre me había tratado con cierta indiferencia amable. Buzón. No era un enfado. Era un golpe de estado. Habían coordinado esto. Se habían sentado, probablemente en la cocina que yo reformé hace 2 años, bebiendo el café que yo compré, y habían decidido cortar la rama podrida del árbol genealógico. Y la rama podrida era yo. Me quedé mirando el teléfono como si fuera un artefacto alienígena. La pantalla se oscureció, reflejando mi propio rostro distorsionado. La coordinación del silencio era lo que más me dolía. Significaba que lo habían discutido. Significaba que Lidia, con quien había compartido habitación hasta los 15 años, había estado de acuerdo. Significaba que Yolanda, a quien respeté no por cariño sino por el amor que le tenía a mi padre, había liderado la carga. La ironía era tan espesa que casi podía saborearla, amarga como la bilis. Durante los últimos 5 años, desde que la salud de papá empezó a deteriorarse por la diabetes y los problemas cardíacos, yo había financiado su estilo de vida bajo la mentira más piadosa y costosa de mi vida. El fideicomiso Ignacio. Papá estaba en bancarrota en 2018. Había hipotecado la casa para salvar el taller mecánico de Rogelio, que quebró 6 meses después, y para pagar la boda de ensueño de Lidia con un tipo que ahora pasaba los días jugando videojuegos. Cuando el banco amenazó con ejecutar la hipoteca, yo intervine. Compré la deuda. Puse la casa a nombre de una sociedad anónima y les dije que papá había hecho unas inversiones inteligentes en los años 90 que finalmente estaban dando frutos. Les di dignidad. Les di la fantasía de que su patriarca era un hombre previsor y exitoso, no un anciano asustado que lloraba en mi oficina porque no tenía para la insulina. Y ellos se lo creyeron. Oh, cómo se lo creyeron. Se creyeron que el dinero para la renovación de la cocina venía de los dividendos de papá. Se creyeron que la matrícula del colegio privado de los hijos de Lidia salía de ese fondo mágico. Se creyeron que los bolsos Louis Vuitton de Yolanda eran regalos que papá podía permitirse. Yo era la administradora de ese fideicomiso ficticio. Y por eso me odiaban. Porque cada vez que pedían dinero, tenían que pasar por mí. Yo era la barrera burocrática entre ellos y la fantasía de riqueza ilimitada. Me veían como la gestora tacaña, la aguafiestas que decía, ¿realmente necesitas otro coche, Rogelio, o Yolanda? El presupuesto médico es prioridad sobre las vacaciones en Cancún. Me odiaban porque yo tenía el control, pero me necesitaban porque yo tenía la llave. Y ahora que papá había muerto, cegaramente pensaban que el fideicomiso se abriría como una piñata. Pensaban que ya no me necesitaban como guardiana. Probablemente creían que, al excluirme, podrían ir directamente al banco, o al abogado, y reclamar su herencia. Pobres idiotas. No había herencia.
No había fideicomiso. No había inversiones de los 90. Solo había una cuenta corriente en el Banco de América a nombre de Sendero Eterno Holdings, alimentada por mi trabajo, mi sudor y mis lágrimas. Una lágrima solitaria, caliente y furiosa, se escapó de mi ojo derecho. La limpié con rabia. No. No iban a tener mis lágrimas. Ya habían tenido mi juventud, mi dinero y mi paciencia. No tendrían mi dolor. Abrí la aplicación de banca en mi móvil. Saldo disponible en la cuenta operativa, suficiente para comprar una isla pequeña. Últimos movimientos. Ayer, menos 15,000 pesos, depósito funeraria Sendero de Paz, sucursal norte. Ayer, menos 3,500 pesos, florería Las Rosas. Anteayer, menos 2,000 pesos, renta de limusinas VIP. $20,500. Eso costaba su traición. Barato, si lo piensas. Me había costado $20,000 deshacerme de 38 años de mentiras. Pero había algo que ellos no sabían. Algo monumental. Algo que hacía que su pequeño golpe de estado fuera tan ridículo como un niño intentando detener un tren con una pistola de agua. Ellos pensaban que yo era una simple administradora en una corporación funeraria. Les había dicho eso para no herir el ego frágil de papá y para evitar que Rogelio me pidiera trabajo o dinero para invertir. Trabajo en administración, llevo papeles, les decía. Nunca les dije el nombre de la corporación. Nunca les dije que Sendero Eterno no era mi empleador. Era mi creación. Me sequé la cara con un pañuelo de papel y ajusté el espejo retrovisor. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la hermana dolida. Era la CEO. La mujer que la revista Forbes México había nombrado una de las empresarias más influyentes de la frontera el año pasado, un artículo que mi familia nunca vio porque no leen revistas de negocios. Empecé este negocio hace 15 años, con un préstamo estudiantil y un trabajo de medio tiempo lavando cadáveres en una morgue municipal. Mientras mis amigas se casaban y tenían bebés, yo aprendía a maquillar a los muertos para que parecieran estar durmiendo en paz. Mientras Rogelio se iba de fiesta con el dinero de papá, yo estudiaba embalsamamiento y gestión de cementerios. Descubrí un nicho que nadie estaba atendiendo bien, la comunidad latina de clase media alta que quería despedir a sus seres queridos con las tradiciones de nuestra tierra, pero con la eficiencia y el lujo del servicio americano. Fundé Sendero Eterno con una pequeña capilla en San Diego. Hoy, tenía 67 locaciones. Desde Los Ángeles hasta Phoenix, pasando por El Paso y San Antonio. Sendero Eterno no era solo una funeraria, era una experiencia. Ofrecíamos consuelo, dignidad y, sí, estatus. Facturábamos millones al año. Yo era la dueña única. Sin socios. Sin deudas. Y el funeral de papá estaba programado para realizarse en mi joya de la corona, la sucursal de North Hollywood. Un edificio de arquitectura colonial española, con fuentes de cantera, jardines de rosas y capillas con vitrales importados de Italia. Ellos estaban en mi casa. Iban a usar mis coches. Iban a comer mi comida. Y me decían que no era bienvenida. La ironía se transformó en una furia fría, calculada. Una furia empresarial. Si no soy familia, razoné mientras tamborileaba los dedos sobre el volante, entonces soy simplemente la proveedora del servicio. Y ellos son clientes. Clientes que han violado los términos de servicio por conducta abusiva. Clientes que, técnicamente, no han pagado ni un centavo de su propio bolsillo. Miré hacia el horizonte de Los Ángeles. Podía ver los aviones despegando de LAX a lo lejos. Mi vuelo a Chicago salía en 4 horas. Tenía una reunión con inversores inmobiliarios para abrir 2 nuevas sucursales en el Medio Oeste. Podía irme. Podía apagar el teléfono, subir a ese avión y desaparecer de sus vidas para siempre. Dejarles tener su funeral, dejarles descubrir la bancarrota en unas semanas, dejarles hundirse. Sería la opción madura. La opción estoica. Pero luego recordé el mensaje, busca tu propia manera de despedirte. Y recordé a papá. Recordé cómo Yolanda lo había aislado de sus amigos. Cómo Rogelio le había robado las herramientas de su taller para venderlas.
Como Lidia nunca lo visitaba a menos que necesitara a alguien que cuidara a sus hijos. Ellos no merecían el funeral que yo había diseñado. Ese funeral era mi carta de amor a papá. Era mi obra maestra para él. Si yo no podía estar allí para entregársela, nadie la disfrutaría. Saqué mi teléfono de trabajo, el que tenía el número directo y encriptado que solo mis gerentes regionales conocían. Busqué en la agenda, Guadalupe, Lupe, gerente general North Hollywood. Lupe era mi mano derecha. Una mujer de 50 años, dura como el acero, que había empezado conmigo como recepcionista. Ella me conocía como la jefa. Ella sabía que mi apellido legal era Villalobos, pero en el mundo de los negocios usaba mi segundo apellido materno, Salazar, para mantener mi privacidad. Para Lupe y para mi staff, el funeral de mañana era para un tal señor Ignacio Villalobos, un cliente VIP recomendado por la oficina central. No sabían que era mi padre. Hasta ahora. Presioné el botón de llamada. Sonó una vez. ¿Señora Salazar? La voz de Lupe sonó profesional, alerta, aunque un poco sorprendida por la llamada directa. ¿Pasa algo grave? Respiré hondo. Mi voz salió firme, sin un temblor. La voz de la dueña. Hola, Lupe. Necesito que escuches con mucha atención. Tenemos una situación de emergencia con el servicio de mañana por la mañana. El servicio de la familia Villalobos. Sí, señora, estamos ultimando los detalles, respondió Lupe rápidamente, con el sonido de fondo de gente moviendo sillas. Las flores acaban de llegar, son espectaculares. El ataúd presidencial ya está en la capilla mayor. La familia fue muy específica con la posición de los bancos. Lupe, detente, la corté suavemente pero con autoridad. Hubo un silencio al otro lado de la línea. Lupe sabía que yo no interrumpía a menos que fuera crucial. Sí, señora. Ese servicio, el funeral del señor Ignacio Villalobos, necesito que lo canceles. Ahora mismo. El silencio se alargó. Podía imaginar a Lupe parpadeando, confundida, mirando el reloj en la pared de su oficina. Disculpe, señora Salazar. ¿Cancelar? ¿Se refiere a posponer? ¿Ha fallecido algún familiar más? No, Lupe. Cancelar. Definitivamente. Quiero que detengas todo. Saca el ataúd de la capilla mayor y devuélvelo al depósito. Cancela el catering. Cancela los músicos. Cancela las limusinas. Cierra la capilla. Pero, señora, faltan menos de 18 horas. El cuerpo ya está preparado. La familia ha pagado el depósito completo, la transferencia llegó ayer desde la cuenta corporativa como usted autorizó. El depósito se pierde por violación de contrato y daños morales, mentí, o tal vez no era mentira. Y sobre la familia. Lupe, tengo que decirte algo que no he compartido con nadie en la empresa. Hice una pausa dramática. Un coche pasó zumbando por la autopista, sacudiendo mi vehículo. Dígame, señora. Ignacio Villalobos era mi padre. Escuché un grito ahogado al otro lado. Dios mío. Señora, lo siento tanto. No tenía idea. Mi más sentido pésame. Pero, no entiendo. Si es su padre, ¿por qué cancelamos? Deberíamos estar redoblando esfuerzos. Voy a poner a 2 asistentes más ahora mismo. No, Lupe. Escúchame. Mi familia, mis hermanos y mi madrastra, acaban de prohibirme la entrada al funeral. Me han dicho que no soy bienvenida. Que es solo para la familia. ¿Qué? La indignación en la voz de Lupe fue instantánea y genuina. Lupe era mexicana de la vieja escuela, la lealtad familiar era sagrada, pero la lealtad al jefe que te paga bien era inquebrantable. Pero si usted pagó todo. Yo vi la transferencia. Es su dinero. ¿Cómo se atreven? Exacto. Se atreven porque creen que soy débil. Y porque no saben que soy la dueña de Sendero Eterno. Creen que soy una simple empleada que consiguió un descuento. Madre Santísima, susurró Lupe. Podía escuchar los engranajes de su cerebro girando,
pasando de la compasión a la ira vengativa. ¿Qué quiere que haga exactamente, jefa? Sonreí. Esa era mi Lupe. Quiero tierra quemada, Lupe. Quiero que cuando lleguen mañana a las 9 de la mañana, encuentren las puertas cerradas. No, mejor aún, llámalos ahora. Diles que debido a un conflicto de intereses insalvable, Sendero Eterno se reserva el derecho de admisión y servicio. ¿Y el cuerpo del señor Ignacio? Preguntó Lupe con respeto. Mantén a papá en la cámara refrigerada. Él está seguro. Nadie lo va a tocar hasta que yo diga. Si ellos quieren llevárselo a otra funeraria, tendrán que traer una orden judicial o pagar el traslado completo en efectivo. Y sé que no tienen efectivo. Entendido. ¿Y las flores? Hay $3,000 en orquídeas blancas aquí. Se van a marchitar. Dónalas. Mándalas ahora mismo al Hospital de Niños y al Asilo de Ancianos San José. Que al menos alguien disfrute de la belleza hoy. Y la comida del catering, desvíala al refugio de indigentes del centro. Que sea una cena en honor a papá. Él nunca dejaría que la gente pasara hambre. Se hará al pie de la letra. La voz de Lupe temblaba ligeramente, no de miedo, sino de adrenalina. Señora, ¿está segura de esto? Va a ser una guerra. Van a venir aquí gritando. ¿Qué griten? Tiene seguridad, ¿verdad? Tengo a los 2 guardias de turno y puedo llamar a la policía si se ponen violentos. Hazlo. Si Rogelio levanta la voz más de la cuenta, sácalo. Si Yolanda intenta hacer una escena, invítala a salir. No quiero que pisen mi propiedad. Consideré lo hecho, jefa. Y, señora, lo siento mucho. Nadie debería pasar por esto. Gracias, Lupe. Ejecútalo. Colgué. Me quedé mirando el teléfono. Mis manos ya no temblaban. Estaban firmes como rocas. Había presionado el botón nuclear. La bomba estaba en el aire. Ahora solo quedaba esperar el impacto. Arranqué el coche. No iba a ir al aeropuerto. Iba a mi ático en Santa Mónica. Necesitaba una copa de vino, un baño caliente y cargar la batería de mi teléfono. Porque en unos minutos, ese teléfono iba a explotar. Apenas había recorrido 10 kilómetros de regreso hacia la ciudad cuando sucedió. Primero fue un mensaje de WhatsApp de Lupe, notificación entregada. La señora Yolanda se desmayó, o fingió hacerlo. Su hermano está gritando que nos va a demandar. Sonreí tristemente. Predecible. 5 minutos después, mi teléfono empezó a sonar. Era Rogelio. Lo dejé sonar. Disfruté de la melodía de mi tono de llamada, una pieza de música clásica, violines llorando una tragedia que ahora parecía una comedia. Dejó de sonar. Volvió a sonar inmediatamente. Y otra vez. A la 4ª llamada, contesté. Puse el altavoz y mantuve los ojos en la carretera. Hola. ¿Qué mierda hiciste? El grito de Rogelio fue tan fuerte que distorsionó los altavoces del coche. Se oía histérico, agudo, como un animal acorralado. Emily. ¿Qué hiciste? Bola, Rogelio. Buenas tardes a ti también. ¿A qué te refieres? Mi voz era hielo puro. No te hagas la tonta. La funeraria. Nos acaban de llamar. Dicen que el servicio está cancelado. Dicen que estamos vetados. Y vetados, Mireya. ¿Qué les dijiste? ¿Llamaste a tu jefe para que nos jodiera? No llamé a mi jefe, Rogelio. Y mentirosa. Les dijiste que cancelaran el pago. Sabía que eras una rencorosa. Pero esto es bajo, incluso para ti. Es papá. Vas a dejar a papá tirado en una nevera por un berrinche. Tú dijiste que yo no era bienvenida, dije tranquilamente, cambiando de carril. Tú dijiste, busca tu propia manera de despedirte. Bueno, esta es mi manera. He decidido que si no soy familia, no tengo por qué financiar el evento de la familia. Nosotros pagamos el depósito. Mintió,
O tal vez era tan delirante que se creía su propia mentira. Y bueno, tú lo mandaste, pero era dinero de papá. No tienes derecho a cancelarlo. Rogelio, cállate y escucha, bajé la voz, volviéndola peligrosa. Ese dinero no era de papá. Papá murió sin un centavo. Ese dinero salió de mi cuenta personal. Y la razón por la que la funeraria canceló no es porque yo sea una empleada rencorosa que llamó a su supervisor. Hice una pausa. Quería que esto doliera. Cancelaron porque yo di la orden. ¿De qué estás hablando? ¿Qué orden? Tú no mandas ahí. Sí mando, Rogelio. Mando mucho. De hecho, mando todo. ¿Estás drogada? Soy la dueña, imbécil. Hubo un silencio al otro lado. No un silencio de pausa, sino un vacío absoluto. Se escuchaba la respiración agitada de Rogelio y, al fondo, los sollozos de Lidia. ¿Qué? Preguntó, su voz bajando una octava, perdiendo la bravuconería. Sendero Eterno. La cadena de funerarias. Es mía. Mía, Mireya Villalobos. La fundé hace 15 años. Las 67 sucursales. El edificio donde estuviste ayer eligiendo el ataúd más caro, es mío. La silla en la que te sentaste es mía. El café que te bebiste gratis, era mío. Eso es imposible, balbuceó. Tú trabajas en una oficina. Tú. Yo dirijo un imperio, Rogelio. Mientras tú jugabas a ser un emprendedor con el dinero que yo te daba a escondidas, yo construía un legado. Y acabas de decirle a la dueña del lugar donde descansa tu padre que no es bienvenida en su propia casa. Estás mintiendo, dijo, pero sin convicción. El miedo empezaba a filtrarse en su voz. Mamá dijo que eras una secretaria glorificada. Cree lo que quieras. Pero aquí está la realidad, el servicio está cancelado. Las flores están siendo donadas. La comida se fue a los pobres. Y papá está en mi custodia. Si quieren enterrarlo mañana, les sugiero que busquen otra funeraria. Ah, y buena suerte encontrando una que tenga cupo para mañana a las 10 de la mañana y que acepte un cheque sin fondos tuyo. Mireya, espera, no puedes, el pánico era total ahora. No tenemos a dónde ir. La gente ya está invitada. Los parientes vienen de México. Esto va a ser una humillación. Deberías haber pensado en eso antes de enviar ese mensaje de texto a las 3:42 de la tarde. Fue idea de mamá. Gritó, traicionando a su madre en un segundo. Ella dijo que nos estabas opacando. Ella dijo que tú querías robarte el protagonismo. Y tú estuviste de acuerdo. Tú escribiste el mensaje. Adiós, Rogelio. No. Espera. Mireya. Hermanita. Por favor. Colgué. Sentí una lágrima correr por mi mejilla, pero esta vez, también sentí una sonrisa extraña, feroz, curvando mis labios. Me dolía el alma, sí. Pero por primera vez en mi vida, el dolor venía acompañado de poder. Llegué a mi ático en Santa Mónica con el pulso todavía acelerado. El ballet parking me miró con preocupación cuando le entregué las llaves, probablemente porque mi maquillaje estaba arruinado y mis ojos parecían dos agujeros negros en mi cara pálida. Subí en el ascensor privado, ese silencio metálico que solía darme paz ahora me parecía opresivo. Al entrar, dejé caer mi bolso de diseñador en el suelo de mármol. No me importó. Nada de esto importaba si no tenía con quien compartirlo. Me serví una copa de vino tinto, un Cabernet que costaba más que la mensualidad del coche de Rogelio, y me senté frente a mi computadora portátil. Mi teléfono no había dejado de vibrar. Tenía 37 llamadas perdidas. Rogelio, Lidia, Yolanda, el tío Carlos. Y una serie de mensajes de texto que oscilaban entre la súplica patética y la amenaza legal absurda. El último mensaje de Rogelio decía, no te creo. Eres una mentirosa. Papá dejó dinero. Vamos a contratar un abogado y te vamos a quitar todo por difamación y daños.
Y mañana enterraremos a papá en un lugar decente, no en tu negocio sucio. Me bebí la mitad de la copa de un trago. ¿Negocio sucio? ¿Así llamaba al imperio que pagaba sus tacos de barbacoa los domingos? Abrí la laptop. Era hora de la auditoría. No una auditoría fiscal, sino una auditoría moral. Marqué el número de Rogelio. Contestó al primer tono, como si estuviera esperando con el dedo en el botón verde. ¿Ya te diste cuenta de que no puedes jugar con nosotros, Mireya? Su voz sonaba envalentonada, probablemente porque tenía a Yolanda susurrándole al oído. Se escuchaba ruido de fondo, quizás estaban en la sala de la casa familiar, reagrupándose. Ya llamamos a Funerales San Miguel. Nos dijeron que... Cállate, Rogelio, dije, mi voz tranquila, resonando en las paredes vacías de mi sala. Antes de que sigas haciendo el ridículo buscando funerarias de tercera categoría que tampoco tienen cupo, vamos a tener una clase de matemáticas. Pon el teléfono en altavoz. Quiero que mamá y Lidia escuchen esto. No tengo por qué. Pon el maldito altavoz. Grité, golpeando la mesa. Hubo un silencio y luego un clic. Bien. Escuchen todos. Rogelio dice que papá dejó dinero. Que el seguro lo cubría todo. Hablemos de ese famoso seguro. Abrí el archivo PDF titulado Gastos Médicos Ignacio 2021 a 2024. El seguro de gastos médicos mayores de papá, la póliza de GNP, fue cancelada en noviembre de 2019 por falta de pago. Papá dejó de pagarla 6 meses antes de decirme nada. Cuando enfermó del corazón, no tenía cobertura. 0. Eso es mentira, intervino la voz chillona de Yolanda. Ignacio me dijo que estaba todo arreglado, que su pensión. ¿Su pensión de 6,000 pesos al mes, Yolanda? Reí con amargura. ¿Crees que con 6,000 pesos se pagan 3 semanas de terapia intensiva en el Hospital Ángeles? ¿Crees que con eso se pagó el marcapasos importado de Alemania? El dinero salía de la cuenta, balbuceó Yolanda. Sí, de la cuenta. De mi cuenta. Aquí tengo los recibos. 14 de enero de 2022, 120,000 pesos para la cirugía. 3 de marzo, 45,000 pesos para medicamentos. En total, en los últimos 3 años, la suma asciende a 347,000 pesos dólares. No pesos, Yolanda. Dólares. Convertidos al tipo de cambio actual, son casi 6 millones de pesos. Se hizo un silencio sepulcral al otro lado. Podía escuchar la respiración entrecortada de Lidia. Esos 347,000 dólares, continué, sintiendo que cada cifra era una puñalada que me sacaba del pecho, no cayeron del cielo. No eran inversiones antiguas de papá. Eran mis ganancias. Eran el dinero que iba a usar para expandirme a Texas. Eran mis vacaciones en Europa que cancelé 3 años seguidos. Eran mi vida, puesta en pausa, para que papá siguiera respirando. Pero, papá dijo, la voz de Rogelio temblaba. Papá tenía vergüenza, Rogelio. Le daba vergüenza admitir que estaba en la ruina. Le daba vergüenza que su hijo varón, el heredero, no pudiera prestarle ni para una aspirina. Así que yo inventé la mentira del fideicomiso para salvar su orgullo. Y ustedes, parásitos, se la comieron entera. Nosotros no sabíamos, lloriqueó Lidia. No sabían porque no preguntaron. Porque era más cómodo estirar la mano que mirar las cuentas. Pero esperen, no he terminado. Los gastos médicos son solo la punta del iceberg. Vamos a hablar de sus lujos. El silencio en la línea era denso, pesado, cargado de miedo. Sabían lo que venía. Durante años, habían vivido en una burbuja de negación, asumiendo que el dinero fluía mágicamente. Ahora, yo sostenía la aguja. Lidia, ¿recuerdas tu boda? Pregunté suavemente. Mireya, por favor, suplicó ella. No, hablemos de ello. Fue preciosa, ¿verdad? 200 invitados en la hacienda Los Arcángeles. El vestido de encaje español. La banda sinaloense. Papá lloró cuando te vio.
Tú le diste las gracias por hacer tu sueño realidad. Él me lo pagó. Papá tenía 2,000 pesos en su cuenta ese día, Lidia. La factura de la hacienda, $40,000, la pagué yo con un cheque de caja de Sendero Eterno. Tengo la copia aquí. ¿Quieres que te la mande por WhatsApp? Escuché un sollozo ahogado. Y tú, Yolanda, mi voz se endureció. No sentía piedad. Ellas no tuvieron piedad cuando me escribieron ese mensaje. Hablemos de tu adicción a Liverpool y Palacio de Hierro. Esos bolsos que papá te regalaba para compensar sus viajes al hospital. ¿De verdad creías que papá, postrado en cama, salía a comprarte bolsos de Louis Vuitton de 50,000 pesos? Él me amaba, él quería verme feliz. Yolanda sonaba rota, pero todavía defensiva. Él te amaba, sí. Pero yo pagaba la tarjeta. Yo pagaba el mínimo y los intereses cada mes para que no embargaran la casa. Porque, así, la casa. Esa casa donde están sentados ahora mismo, planeando cómo excluirme. Hice una pausa para beber un sorbo de vino. Me sabía a sangre. Esa casa iba a ser rematada por el banco hace 4 años. Papá hipotecó hasta las tejas para pagar las deudas de juego de Rogelio. Sí, Rogelio, lo sé todo. Las apuestas deportivas. Eso es pasado. Gritó Rogelio, desesperado. El pasado tiene intereses, hermanito. Yo compré la deuda. La casa está a nombre de una sociedad anónima, Inmobiliaria MS. ¿Saben qué significan las siglas MS? Mireya Salazar. La casa es mía. Ustedes están viviendo de prestado en mi propiedad. El impacto de esa revelación fue devastador. Escuché un golpe sordo, como si alguien se hubiera dejado caer en un sofá. Lo que me molesta no es el dinero, dije, y por primera vez, mi voz se quebró de verdad. El dinero va y viene. Yo sé cómo hacerlo. Lo que me rompe el corazón es que ustedes tomaron mi dinero, mi esfuerzo, mi sacrificio, y se lo adjudicaron al amor de papá o a su propia suerte. Le dieron el crédito a él. Me miraban a mí con lástima o desprecio, pensando que yo era la amargada que solo trabajaba, mientras ustedes disfrutaban de la vida que yo financiaba. Mireya, no teníamos idea, te lo juro, dijo Lidia, llorando abiertamente ahora. ¿Y eso lo hace mejor? Pregunté. ¿Su ignorancia voluntaria los exime de ser crueles? Me mandaron un mensaje diciéndome que no pertenezco a la familia. Pues bien, tienen razón. No pertenezco a una familia que necesita mentirse para sobrevivir. ¿Qué vas a hacer? Preguntó Rogelio, su voz apenas un susurro. Ya no había bravuconería. Solo terror puro. Lo que cualquier acreedor haría cuando el cliente incumple y además insulta a la gerencia. Cortar el servicio. Respiré hondo. A partir de hoy, se acabó el fideicomiso Ignacio. No hay más pagos de tarjetas. No hay más mensualidades de colegios privados para tus hijos, Lidia. No hay más préstamos para tus negocios fallidos, Rogelio. Y Yolanda, espero que tengas un buen plan de pensiones, porque la de papá no existe. No puedes hacernos esto. Nos vas a dejar en la calle. Gritó Yolanda. Busquen su propia manera de sobrevivir. Tal como me dijeron que buscara mi propia manera de despedirme. Ah, y sobre el funeral, buena suerte. Colgué antes de que pudieran responder. Mis manos temblaban de nuevo, pero esta vez no era por miedo. Era por la adrenalina de la liberación. Me sentía ligera, como si me hubiera quitado una mochila de piedras de 100 kilos. Pero también me sentía terriblemente vacía. Había ganado la discusión, pero había perdido a mi familia. Apagué el teléfono. No quería escuchar sus súplicas, ni sus insultos, ni sus excusas. Necesitaba silencio. Pero el silencio en mi apartamento era demasiado ruidoso. Me recordaba que estaba sola. Miré el reloj. 6:30 de la tarde. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de Los Ángeles de un rosa y naranja contaminado. En la casa familiar, el pánico debía ser absoluto. Sabía exactamente lo que estaba pasando,
porque conocía la industria funeraria mejor que nadie. Rogelio estaría llamando frenéticamente a otras funerarias. Me imaginé la escena. Rogelio marcando a Funerales López, ¿tienen cupo para mañana a las 10? ¿Cuánto? ¿50,000 pesos de depósito inmediato? ¿Aceptan tarjeta de crédito? ¿Está declinada? Llamando a Jardines del Recuerdo, ¿solo tienen horario para dentro de 3 días? Pero el cuerpo, el traslado cuesta otros 10,000. Nadie en Los Ángeles los recibiría con menos de 12 horas de aviso, no para un servicio completo. Y mucho menos sin un pago por adelantado. Mi nombre, Mireya Salazar, pesaba en la industria. Si yo ponía a alguien en la lista negra, mis competidores lo sabían. No porque yo fuera malvada, sino porque en este negocio, un cliente que no paga y causa problemas es un cliente que nadie quiere. Me duché con agua casi hirviendo, tratando de lavar la culpa que intentaba adherirse a mi piel. ¿Soy una mala hija?, me pregunté mientras el jabón corría por mis piernas. ¿Le estoy fallando a papá? No. Papá odiaba la mentira. Papá era un hombre de honor, aunque la vida lo hubiera golpeado. Él no querría este circo de hipocresía. Me vestí con ropa cómoda, unos jeans y un suéter negro, y salí. No tomé el Mercedes. Pedí un Uber. No quería conducir. Le di al conductor la dirección del Cementerio del Este, un lugar antiguo, modesto, lejos del lujo de Sendero Eterno. Allí estaba enterrada mi madre biológica, la primera esposa de Ignacio, la mujer que murió cuando yo tenía 10 años y Rogelio 2. Llegué cuando el guarda estaba cerrando la reja. Por favor, don Manuel, le dije, deslizando un billete de $20 en su mano. Solo 10 minutos. Es urgente. Él me reconoció. Había venido muchas veces a escondidas. Pase, niña Mireya. Pero rápido. Caminé entre las lápidas hasta llegar a la de ella. Estaba limpia, con flores frescas que yo pagaba para que cambiaran cada semana. María Elena Villalobos. Me senté en el pasto frío frente a la tumba. Hola, mamá, susurré. El viento movió las hojas de los árboles. Se armó un desastre. Creo que rompía la familia. Creo que los destruía todos. Esperé una respuesta, una señal, algo. Pero solo hubo silencio. Y en ese silencio, encontré una verdad incómoda. Yo no los había roto hoy. Estaban rotos desde hacía años. Yo solo les había quitado la cinta adhesiva hecha de billetes de $100 que los mantenía unidos artificialmente. Papá se fue contigo, le dije a la lápida. Espero que le des una buena regañada por dejarme sola con estos locos. Lloré. Por primera vez en 3 días, lloré de verdad. No el llanto contenido de la ejecutiva, sino el llanto feo, con mocos y sollozos, de una niña huérfana. Lloré por la boda a la que no fui invitada realmente. Lloré por los cumpleaños olvidados. Lloré por el mensaje de texto. Sonó mi teléfono. Lo había encendido sin darme cuenta en el Uber. Era un número desconocido. Pero sabía quién era. Era el teléfono de la caseta de seguridad de mi edificio. Contesté, limpiándome la nariz con la manga. Sí. Señorita Villalobos, dijo el guardia de mi edificio. Hay 2 personas aquí abajo. Dicen ser sus hermanos. Están llorando, señorita. Y traen una foto de su papá. Dicen que no se van a ir hasta que usted baje o llame a la policía. Cerré los ojos. Podía imaginar a Rogelio y Lidia, despojados de su arrogancia, parados en el lobby de mármol de mi edificio de lujo, sintiéndose pequeños, sintiéndose juzgados. Podía decirles que se fueran. Podía llamar a la policía. Tenía todo el derecho. Pero entonces miré la tumba de mamá. ¿Qué haría ella? Ella no era de las que daban dinero a cambio de amor. Pero tampoco era de las que cerraban la puerta a la sangre. Déjalo subir, dije, mi voz ronca. Pero diles que tienen 5 minutos antes de que los eche yo misma. El trayecto de regreso a mi ático fue el más largo de mi vida, aunque apenas duró 20 minutos.
Mi mente ensayaba escenarios, diálogos, defensas. Cuando el ascensor se abrió directamente en mi vestíbulo, los encontré allí, de pie, incómodos, rodeados por mi colección de arte moderno y ventanales con vista al océano. Rogelio y Lidia parecían niños perdidos. Rogelio tenía los ojos rojos e hinchados, su camisa de marca estaba arrugada y manchada de sudor. Lidia, siempre impecable, tenía el rímel corrido por toda la cara, pareciendo un mapache triste. Sostenían una foto enmarcada de papá, una foto vieja donde él sonreía junto a un coche clásico que solía arreglar. No dijeron nada cuando entré. Se quedaron mirando el lujo que los rodeaba. Probablemente estaban calculando cuánto costaba el candelabro o el sofá de cuero italiano. Pero por primera vez, no vi codicia en sus ojos. Vi vergüenza. Una vergüenza profunda y aplastante. Vaya, dijo Rogelio, su voz quebrada. Así que aquí es donde vive la secretaria. Si vinieron a tasar mis muebles para ver qué pueden vender, pueden irse, dije, dejando las llaves en la mesa de entrada con un golpe seco. No les ofrecí agua. No les ofrecí asiento. No, Mireya, no es eso. Lidia dio un paso adelante, abrazando el marco de la foto contra su pecho como si fuera un escudo. Vinimos porque no tenemos a dónde ir. Nadie nos recibe a papá. Nadie. Eso ya lo sé. Les advertí. Mireya, por favor. Rogelio se dejó caer de rodillas. Fue un movimiento tan teatral, tan poco propio de él, que me sorprendió. Pero luego vi sus hombros sacudirse. Soy un imbécil. Soy un estúpido, arrogante y malagradecido imbécil. Tienes razón en todo. En todo. Lo miré desde arriba. El niño de oro arrodillado en mi alfombra persa. No sentí satisfacción. Sentí tristeza. Levántate, Rogelio. Das pena. No me voy a levantar hasta que me escuches. Mamá. Yolanda, ella nos llenó la cabeza. Nos dijo que tú querías controlar el funeral para humillarnos. Que querías hacerlo todo a tu manera para demostrar que eras mejor que nosotros. Y nosotros, por envidia, por pura y maldita envidia de que tú siempre fueras la fuerte, la exitosa, le creímos. La envidia es cara, Rogelio. Les costó $15,000 y un funeral. Lo sé. Pero por favor, no le hagas esto a papá. Castíganos a nosotros. Quédate con la casa. Cóbrame intereses de por vida. Trabajaré para ti gratis. Lo que quieras. Pero no dejes que papá se quede sin su despedida. Él no tiene la culpa de tener hijos de mierda. Miré a Lidia. Ella asintió frenéticamente. Mireya, mamá está en el coche. No se atrevió a subir. Está destrozada. Sabe que perdió. Sabe que tú eres la que mantuvo a esta familia a flote. Me crucé de brazos, apoyándome en la pared. Estaba agotada. Quería perdonarlos, claro que quería. Eran mi sangre. Pero el perdón sin cambios es solo permiso para seguir abusando. No basta con pedir perdón, dije fríamente. El perdón es una acción, no una palabra. Si quieren que reactive el servicio, las cosas van a cambiar. Radicalmente. ¿Qué quieres decir con cambiar? Preguntó Lidia, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. Quiero la verdad. Toda la verdad. ¿Por qué Yolanda me odia tanto? No es solo el dinero. Hay algo más. Siempre lo ha habido. Lidia y Rogelio intercambiaron una mirada nerviosa. Es porque te pareces a ella, murmuró Lidia. ¿A quién? A tu mamá. A María Elena. Me quedé helada. Mamá siempre se sintió, la segunda opción, continuó Lidia, las palabras saliendo a borbotones. Papá nunca dejó de amar a tu madre. Tenía esa foto de ella en su cartera, escondida. Yolanda la encontró hace años. Y tú tienes sus ojos, su carácter, su fuerza. Cada vez que papá te miraba con orgullo, Yolanda sentía que estaba perdiendo contra un fantasma. Y cuando empezaste a tener éxito, cuando empezaste a pagar las cuentas, ella se sintió inútil.
Sentía que tú eras la verdadera esposa, la proveedora, la matriarca, y ella solo era, la carga. La revelación me golpeó más fuerte que cualquier insulto. No era odio. Era inseguridad pura, tóxica y destilada durante décadas. Yolanda había intentado borrarme para sentirse validada como la señora de la casa. Y mis hermanos, en su inmadurez, habían sido sus soldados en esa guerra silenciosa. Suspiré, sintiendo que parte de mi armadura se derretía. Entender no es justificar, pero ayuda a dejar de tomarse el veneno personalmente. Son unos idiotas inseguros, dije, pero mi tono ya no era de hielo, sino de cansancio. Todos ustedes han convertido su complejo de inferioridad en un arma contra la única persona que trataba de salvarlos. Lo sabemos, dijo Rogelio, levantándose del suelo con dificultad. Y vamos a pagarlo el resto de nuestras vidas. Pero por favor, Mireya. Mañana es el funeral. Solo déjanos despedirnos de papá. Después, si quieres, no nos vuelvas a hablar nunca. Miré la foto de papá que Lidia sostenía. Esa sonrisa. Esa maldita sonrisa bonachona que perdonaba todo. Él me habría dicho, mija, la familia es como un estofado, a veces sale quemado, pero no se tira a la olla. Está bien, dije. Ellos soltaron el aire como si hubieran estado conteniendo la respiración bajo el agua. ¿De verdad? Lidia sonrió entre lágrimas. Pero, alcé un dedo, deteniendo su celebración prematura, hay condiciones. Esto es una negociación de negocios, no un abrazo familiar. Si quieren el servicio de Sendero Eterno, firmarán un contrato ahora mismo. Caminé hacia mi escritorio y saqué una libreta y un bolígrafo Montblanc. Siéntense. Vamos a redactar los términos de su rendición. Rogelio y Lidia se sentaron en el borde de las sillas de diseño, como si tuvieran miedo de ensuciarlas. Yo me senté en mi silla ejecutiva, recuperando mi posición de poder. Condición número 1, dije, escribiendo en el papel. El servicio se reactiva, pero yo presido el duelo. No Yolanda. Yo daré el discurso principal. Yo recibiré las condolencias primero. Ustedes estarán allí como familia, pero no como anfitriones. Se acabó la farsa de los Villalobos ricos. Aceptado, dijo Rogelio rápidamente. Condición número 2, continué. Yolanda entrará a la funeraria, pero si hace un solo comentario pasivo-agresivo, si hace una sola mueca, mis guardias la sacan. Y créanme, mis guardias no son amables. Se lo diremos. Ella aceptará, aseguró Lidia. Condición número 3. Y esta es la más importante. El grifo se cerró. Para siempre. Los miré a los ojos fijamente. No voy a pagar la hipoteca el próximo mes. No voy a pagar las tarjetas. No voy a pagar colegiaturas. Tienen 30 días para vender la casa grande, pagar lo que puedan y mudarse a algo que ustedes puedan pagar. Rogelio tragó saliva. Pero, la casa está a tu nombre. Exacto. La venderé. Con las ganancias recuperaré parte de lo que gasté en la enfermedad de papá. Si sobra algo, se los daré para que empiecen de cero. Pero será lo último. A partir de mañana, Rogelio, buscas trabajo. Lidia, le dices a tu marido que deje el Xbox y se ponga a trabajar. Es justo, dijo Rogelio, bajando la cabeza. Tengo miedo, Mireya. No sé hacer nada. Aprenderás. El hambre es un excelente maestro. Yo aprendí así. Está bien. Firmamos, dijo Lidia. Les pasé el papel con las notas. Lo firmaron con manos temblorosas. Era un contrato informal, pero tenía más peso que cualquier documento notariado. Era un contrato de realidad. Saqué mi teléfono y marqué el número de Lupe. Eran casi las 8 de la noche. ¿Jefa? Lupe contestó al primer tono. Lupe, reactiva el servicio. Código ámbar. ¿Código ámbar? Lupe conocía mis códigos. Ámbar significaba servicio con restricciones y alta vigilancia. Sí.
La familia Villalobos asistirá. Pero quiero 2 guardias de seguridad cerca de la primera fila en todo momento. Y quiero que la factura final, con cada centavo detallado, se imprima y se entregue en un sobre a mi hermano Rogelio al final del servicio. Quiero que tenga el recibo físico de lo que costó el día. Entendido, señora. ¿Y las flores? Ya las enviamos al hospital. Consigue más. Llama a la florista de emergencia. Paga el triple si es necesario. Quiero que papá tenga sus orquídeas. No lo hago por ellos. Lo hago por él. Eres una santa, Mireya, dijo Lupe con cariño. No, Lupe. Soy una empresaria. Y acabo de cerrar el trato más difícil de mi vida. Colgué y miré a mis hermanos. Vayan a casa. Díganle a Yolanda que se vista de negro y que se calle la boca. Nos vemos mañana a las 9. Y más les vale no llegar tarde. Salieron de mi apartamento caminando despacio, como si llevaran un peso enorme sobre los hombros. Y lo llevaban. Llevaban el peso de la vida adulta, esa que yo había estado cargando por ellos durante demasiado tiempo. Me quedé sola de nuevo. Pero esta vez, el silencio no era opresivo. Era el silencio de la paz después de la tormenta. La mañana del funeral amaneció nublada, una capa gris cubriendo los ángeles que parecía respetar nuestro luto. Llegué a Sendero Eterno 1 hora antes que nadie. Caminé por los pasillos de mármol que yo misma había diseñado, oliendo la mezcla de lirios, cera de velas y desinfectante industrial. Era el olor de mi vida. Entré en la capilla principal. Allí estaba él. Papá. En el ataúd de caoba brillante, rodeado de un mar de orquídeas blancas que Lupe había conseguido milagrosamente. Se veía en paz. Sus manos cruzadas sobre el pecho, esas manos que habían arreglado tantos motores, ahora quietas para siempre. Bola, viejo, le dije, acariciando la madera fría. Perdón por el alboroto. Ya sabes cómo son tus hijos. Me quedé allí unos minutos, teniendo la despedida privada que Rogelio me había querido robar. Le conté sobre mi negocio, sobre lo orgullosa que estaba de lo que construí, algo que nunca me atreví a decirle en vida por miedo a opacar su masculinidad. A las 9 en punto, llegó la limusina. Bajaron. Yolanda, vestida de un negro riguroso y dramático, con gafas oscuras enormes. Lidia, sosteniendo la mano de sus hijos. Rogelio, con un traje que le quedaba un poco apretado, pálido como un fantasma. Cuando entraron a la capilla y me vieron de pie junto al ataúd, erguida, impecable en mi traje sastre de Chanel, se detuvieron un segundo. No era la hermana mayor regañona. Era la dueña. Era la autoridad. Yolanda se acercó. Se quitó las gafas. Tenía los ojos hinchados. Esperé el veneno, esperé la queja. Pero ella miró alrededor, vio la magnificencia de la sala, las flores, la dignidad del lugar. Gracias, susurró, casi inaudible. Es digno de un rey. Es digno de Ignacio, corregí secamente. La ceremonia comenzó. La capilla se llenó. Amigos de papá del taller, vecinos, gente que yo no conocía. Todos venían a presentar sus respetos. Cuando llegó el momento de los discursos, subí al podio. Miré a la multitud. Miré a mi familia en la primera fila. Mi padre, comencé, mi voz firme resonando en los altavoces, fue un hombre que cometió errores. No era perfecto. No era rico. Pero tenía un corazón que no le cabía en el pecho. Él nos enseñó, a veces por las malas, que el valor de una persona no está en su cuenta bancaria, sino en su capacidad de amar. Hice una pausa, mirando directamente a Rogelio. Durante mucho tiempo, nuestra familia confundió el amor con el dinero. Pensamos que protegiéndonos de la verdad, nos estábamos cuidando. Pero la verdad es la única forma de respeto genuino. Papá hoy descansa en paz, no porque pagamos el mejor ataúd, sino porque finalmente, todos aquí presentes estamos parados sobre la verdad. Y esa es su verdadera herencia. Vi a Rogelio bajar la cabeza y llorar silenciosamente. Vi a Yolanda apretar los labios, tragándose su orgullo.
Fue una despedida hermosa. Fue real. No hubo mariachis estruendosos para tapar el silencio incómodo. Hubo música suave, hubo lágrimas honestas y hubo, por primera vez, una sensación de cierre. La recepción se llevó a cabo en el salón de eventos adyacente. Había café, pan dulce y platos de comida caliente que el catering había preparado. La atmósfera era más relajada. Me mantuve un poco apartada, supervisando como la dueña, pero participando como hija. Varios tíos se me acercaron. Mireya, no sabíamos que este lugar era tuyo, dijo el tío Carlos, mirando con asombro los acabados de lujo. Tu papá siempre decía que trabajabas en una oficina. Mujer, eres una magnate. Sí, tío. Me ha ido bien, sonreí, sin falsa modestia. Caray, debió estar muy orgulloso, dijo él. Espero que sí. De repente, vi a Yolanda sentada sola en una esquina. Nadie se le acercaba mucho. Había perdido su aura de gran señora. Sin la fantasía del dinero de papá respaldándola, se veía pequeña, frágil, una mujer mayor asustada del futuro. Me acerqué a ella. Le ofrecí una taza de té. Ella la tomó con manos temblorosas. ¿Qué va a pasar conmigo, Mireya? Preguntó, sin mirarme. No sé hacer nada. Nunca trabajé. Ignacio siempre dijo que él cuidaría de mí. Ignacio ya no está, Yolanda. Y yo no soy Ignacio. Ella asintió, las lágrimas cayendo sobre su té. Vende la casa, le dije suavemente. Compra un condominio pequeño. Te sobrará algo de dinero si eres prudente. Y, hay una vacante en la florería que trabaja con nosotros. Necesitan a alguien con buen gusto para armar arreglos. Sé que te gustan las flores. Ella me miró, sorprendida. ¿Me estás ofreciendo trabajo? No te estoy ofreciendo nada. Te estoy diciendo dónde hay una oportunidad. Tú tienes que ir, pedir la solicitud y ganártela. Tienes buen ojo para la estética, Yolanda. Úsalo para algo productivo en lugar de comprar bolsas. Por primera vez en 30 años, vi un destello de gratitud real en sus ojos, no la gratitud aduladora de quien recibe un regalo, sino la gratitud digna de quien recibe una oportunidad. Gracias, dijo. Al otro lado del salón, vi a Rogelio cargando cajas de botellas de agua vacías, ayudando al personal de limpieza. Se había quitado el saco. Estaba sudando. Lupe se me acercó. Ese muchacho, tu hermano, me preguntó si necesitábamos peones para lavar los coches fúnebres, me susurró Lupe. Le dije que pagamos el salario mínimo y que es trabajo duro bajo el sol. ¿Y qué dijo? Pregunté. Dijo, ¿cuándo empiezo? Sonreí. No era un final de cuento de hadas. Rogelio no se iba a convertir en CEO mañana. Iba a lavar coches. Iba a sufrir. Pero por primera vez en su vida, iba a ganarse su propio dinero. 6 meses pueden parecer una eternidad o un suspiro. Para los Villalobos, fue una revolución. Estoy sentada en mi oficina central, revisando los reportes trimestrales. Sendero Eterno sigue creciendo. Acabamos de abrir en Dallas. Pero mi reporte favorito no es el financiero. Es el reporte de personal de la sucursal norte. Empleado del mes, Rogelio Villalobos. Puesto, asistente de mantenimiento. Lupe me dice que llega temprano. Que no se queja. Que ha perdido 10 kilos porque ya no come en restaurantes caros y está todo el día moviendo cajas y puliendo carrocerías. La semana pasada, me mandó un sobre con 2,000 pesos. Una nota decía, abono a la deuda número 1. Faltan 3,456,000. No te rías. Es un comienzo. No me reí. Enmarqué el billete. La casa grande se vendió. Yolanda vive en un departamento de 2 recámaras en una zona modesta. Trabaja medio tiempo en la florería. Se ve cansada, tiene más arrugas, pero se ve más viva. Ya no tiene que fingir ser la reina de sociedad. Ahora es solo Yolanda, la señora que hace bonitos arreglos florales.
Lidia y su marido tuvieron que sacar a los niños del colegio privado. Fue un drama, por supuesto. Hubo gritos y amenazas de trauma infantil. Pero ahora van a una escuela pública buena. Y Lidia empezó a vender pasteles caseros por Instagram. Resulta que tiene talento para la repostería. Hoy es domingo. Mi teléfono suena. Es un mensaje de Lidia. Hola, jefa. Vamos a hacer una carne asada en el patio del depa de mamá. Traje mi carne, traje mi chela. ¿Vienes? Rogelio dice que compró una arrachera buena con su bono de puntualidad. Miro mi agenda vacía. Podría ir a un spa. Podría ir a cenar a Nobu yo sola. Pero respondo, llevo el guacamole y las cervezas. Llego en 30. Cierro la laptop. A veces me pregunto si fui demasiado dura. Si usar mi poder financiero como un látigo fue cruel. Pero luego pienso en Rogelio lavando coches con orgullo. Pienso en Yolanda ganándose su propio sueldo. Pienso en la familia sentada alrededor de una mesa de plástico, comiendo comida que ellos mismos pagaron, sin mentiras, sin deudas ocultas, sin resentimientos secretos. Papá no dejó dinero. Pero al obligarlos a crecer, tal vez, solo tal vez, yo les di la herencia que él siempre quiso darles pero no supo cómo, la dignidad de ser adultos. Subo a mi coche. No voy a un funeral. Voy a una fiesta. Y esta vez, no necesito pagar la entrada para ser bienvenida.